Muy buenas noches, estimados doctores. A cada uno les hacemos llegar nuestro cordial saludo. En esta oportunidad vamos a desarrollar con la última sesión del curso especializado en Derecho Procesal de Familia, el proceso de alimentos, ejecución de acta de conciliación y simulación de audiencia. Nuevamente, la doctora Rocío nos estará acompañando en esta oportunidad. La doctora Rocío Alfaro Larianco es abogada por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Asimismo, cuenta con grado de magíster en Derecho Civil y Comercial. A la fecha, nuestra ponente se desempeña como magistrada del Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de Ayacucho. Bien, doctores, para que esta sesión también se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras. Aquellos que desean realizar sus preguntas pueden realizarlo en el chat o también pueden alzar el icono de la mano. Se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles, doctores, que las preguntas deben ser de casos de manera general. Recordarles que nuestra ponente es magistrada, por lo tanto no puede resolver casos particulares. De la misma forma, se le solicita estricto respeto a nuestra ponente, está prohibido rayar la pantalla. Caso contrario, se le va a retirar de la sala Zoom. De la misma forma, los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en la plataforma Zoom y también aquellos que nos están visualizando a través de nuestro Facebook Live de nuestra institución ANDAP. Bien, doctora Rocío, con ello le doy el pase a efectos de que pueda dar inicio a esta sesión. Muchísimas gracias, doctor. Bien, Suri, gracias. Buenas noches con todos, queridos estudiantes y colegas. Primero quiero agradecer a ANDAP por la invitación a esta tercera sesión del curso especializado en Derecho de Familia. El curso del día de hoy es el complemento a las dos sesiones anteriores en la cual hemos estado hablando sobre el proceso de alimentos en sí. La sesión del día de hoy nos convoca a hablar de lo que es la ejecución de un acta de conciliación. Y por ello vamos a iniciar con nuestro material. Y como en todas nuestras sesiones, indicarles que la clase va a constar de dos momentos. El primero, el aspecto teórico, y el segundo, el aspecto de absolución de preguntas o aspecto práctico. Como bien lo ha señalado la moderadora, es importante que hagamos nuestras preguntas de manera general y en caso si tuviéramos que preguntar algo sobre un caso específico, tratar de hacerlo de la manera más breve posible a fin de que todos los estudiantes puedan efectuar sus preguntas. Voy a procurar avanzar lo más rápido posible el aspecto teórico para que tengamos bastante tiempo de absolver las preguntas, ya que siempre tenemos muchas. Vamos a iniciar, dicho ello, con nuestra clase del día de hoy, que está referida netamente a lo que es la ejecución de actas de conciliación. Pues vamos a partir señalando qué es la conciliación. Nosotros debemos de saber que por ley 26.872 se ha aprobado lo que es la ley de conciliación extrajudicial, que en su artículo 5 define a este procedimiento como una institución que se constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un centro de conciliación extrajudicial a fin de que se les asista en la búsqueda de una solución consensual a su conflicto. ¿Qué podemos nosotros extraer de este concepto que nos da la ley de conciliación extrajudicial? Primero, que la conciliación extrajudicial, como su mismo nombre lo dice, se celebra extra juzgado o extra poder judicial. Se realiza fuera de las instalaciones jurisdiccionales, es decir, frente a un centro de conciliación acreditado. Segundo, podemos nosotros afirmar que la conciliación es el acuerdo consensual entre las dos partes. En la conciliación no puede existir una parte disconforme, sino ambas tienen que estar de acuerdo con lo que están celebrando. Entonces podemos concluir que la conciliación será este medio alternativo de conflictos donde los actores principales darán su propia solución al conflicto.
y quienes en el ejercicio de la autonomía privada de la voluntad y a través de un diálogo con el conciliador judicial que muchas veces hace de mediador, llegan a encontrar la solución al conflicto de intereses que los convoca este órgano extrajudicial. Es importante señalar que cuando unas partes, perdón, es importante señalar que cuando las partes arriban a un acuerdo conciliatorio, se celebra un acta de conciliación. Y esta acta de conciliación, pese a ser extrajudicial, tiene la característica o mérito de un título ejecutivo, el cual puede ejecutarse en proceso único de ejecución, como lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, nos preguntaremos, ¿qué materias serán conciliables? Específicamente en el curso que estamos desarrollando, que es la materia de prestación de alimentos, ¿será conciliable? La respuesta es sí. Pero si vamos a hablar de un aspecto genérico, ¿qué materias serán conciliables extrajudicialmente? La respuesta la encontramos en el artículo 7 de la ley 26.872, que es la ley de conciliación, que establece que son materia de conciliación las pretensiones determinadas o determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes. Entonces, al hablar de derechos disponibles, nos referimos a aquellas pretensiones de contenido patrimonial y que pueden ser susceptibles de valoración económica. Asimismo, se consideran como derechos disponibles a aquellos que, no teniendo carácter patrimonial propiamente dicho, pueden ser de libre disponibilidad por parte de los sujetos que van al centro de conciliación extrajudicial. En el aspecto de prestación de alimentos, sí se puede conciliar la primera pensión de alimentos. Es decir, te separas de tu pareja o tienes un hijo y decides fijar la pensión de alimentos del menor, vas al centro de conciliación extrajudicial y concilias. Se puede, sí. ¿Qué más se puede conciliar extrajudicialmente? Se puede conciliar el aumento de pensión de alimentos, la reducción de pensión de alimentos, el prorrateo de pensión de alimentos e incluso la exoneración de pensión de alimentos. Todas aquellas materias que sean o versen sobre derechos disponibles, como variar la forma de prestar los alimentos, son conciliables extrajudicialmente. Ahora bien, debemos nosotros saber qué es el acuerdo conciliatorio al cual arriban las partes en el centro de conciliación. Entonces, entendemos por este acuerdo conciliatorio al acto jurídico en la medida que supone la concurrencia de dos voluntades de aquellas partes que están en conflicto. Y estas voluntades de las partes que concurren al centro de conciliación van a estar dirigidas a crear, regular, modificar o extinguir las relaciones jurídicas respecto del conflicto que los aqueja. Y a través de este acuerdo conciliatorio se pondrá fin a la incertidumbre. Entonces, podemos nosotros afirmar que el hecho de celebrar un acuerdo conciliatorio es generar un acto jurídico. En ese tenor, nosotros tenemos al artículo 7 de la Ley de Conciliación, que en su segundo párrafo establece que en materia de familia serán conciliables aquellas pretensiones que versen sobre pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, así como otras que se deriven de la relación familiar y respecto de las cuales las partes tengan libre disposición. Como les decía, la pensión de alimentos y sus diversas modalidades forman parte de lo que puede ser un acuerdo conciliatorio. De igual manera, el régimen de visitas, la tenencia y otras que deriven de la relación familiar.
Hablando específicamente de lo que es la pretensión alimentaria, se podrá conciliar el monto de la pensión o el porcentaje de la pretensión, se podrá también conciliar el aumento o la reducción de este monto de pensión e incluso la exoneración de pensión alimentaria. Ahora bien, nosotros vamos a adentrarnos exclusivamente en lo que es la ejecución del acta de conciliación en lo que respecta a los alimentos. Entonces, vamos a partir entendiendo qué son los alimentos, qué es lo que se concilia. Se concilia todo lo necesario para la subsistencia del menor alimentista. Este término, todo lo necesario, va a incluir la alimentación propiamente dicha, la habitación, el vestido, la asistencia médica, la recreación, la atención psicológica u otros que requiera el menor para tener una vida digna. Entonces, ¿cuáles van a ser las vías procedimentales para poder satisfacer el derecho de alimentos? En nuestro ordenamiento jurídico, para poder fijar la pensión de alimentos, nosotros tenemos tres vías. La primera es la conciliación, por la cual las partes recurrirán a un centro de conciliación extrajudicial y celebrarán el acuerdo conciliatorio. Por otro lado, tenemos lo que es la transacción extrajudicial y finalmente tenemos lo que es la vía judicial. Sea cualquiera de las formas que tú decidas para fijar la pensión de alimentos, debemos de saber que cualquiera de las formas que tú decidas te genera un compromiso y te genera una obligación de cumplimiento. Ya que, por ejemplo, si es que yo celebro una conciliación extrajudicial en un centro de conciliación extrajuzgado, lo que ocurre es que ante el incumplimiento de ese pago de pensiones, yo tendré la puerta abierta para demandar una ejecución de acta de conciliación. Ahora, si es que yo celebré de repente una transacción por documento privado o ante notario público, lo que puedo hacer es solicitar bien, la homologación de la transacción para poder efectuar las liquidaciones de pensiones. O finalmente, si yo voy a recurrir a lo que es la vía judicial, en el mismo proceso se procederá a efectuar la liquidación de pensiones. Ahora bien, vamos a hablar nosotros de lo que es específicamente la ejecución de un acta de conciliación. Bien, a ver. ¿Qué ha pasado con las diapositivas? Vamos a hablar nosotros entonces de lo que es el proceso único de ejecución. ¿Cómo es este proceso? Para que exista este proceso único de ejecución, primero nosotros tenemos que tener el acta de conciliación. Acta de conciliación que se hubiese celebrado ¿dónde? Puede ser ante un conciliador extrajudicial o puede ser ante un juez de paz. Y también podemos considerar acta de conciliación a aquellas actas celebradas ante las demunas, ¿bien? Que son las defensorías municipales de los niños y adolescentes. Sea que tú tengas un acta de conciliación de demuna, de juez de paz o un acta de conciliación de un centro extrajudicial, este es el documento que se considerará como un título ejecutivo para que tú inicies tu demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que no el conciliador extrajudicial va a hacer efectivo el cobro de pensiones devengadas, tampoco el juez de paz o tampoco el responsable de la demuna, sino que cuando se incumpla el pago de pensiones dispuestas en conciliación, en acta de conciliación, es que tendrás que recurrir al órgano jurisdiccional. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos a Rosita que junto con Pedrito se apersonó a la demuna y en la demuna celebró un acta de conciliación. Se puso de acuerdo que le pasará a Pedrito 200 soles por su menor niño.
Resulta que Pedrito pagó 2 meses, pero luego se olvidó. ¿Cuál es el requisito para demandar la ejecución? Que le adeuden 3 meses de pensión. Una vez que se acumulan 3 meses de pensión alimentaria, lo que corresponde es que Rosita demande ejecución de acta de conciliación, la cual se tramita en el proceso único de ejecución. ¿Qué es lo que tendrá que presentar Rosita? Únicamente llenar el formulario de ejecución de acta de conciliación o contratar los servicios de un abogado quien redactará una demanda convencional de ejecución de acta de conciliación. En la demanda, lo que se tiene que priorizar es señalar el periodo de ejecución, especificar qué meses se debe, qué monto y cuál es el total. Respecto a los intereses, queridos estudiantes y colegas, no nos hagamos problema, ni tampoco pretendamos hacer operaciones aritméticas. Bastará con que señales más los intereses legales, costas y costos del proceso. ¿Por qué? Porque los intereses recién serán calculados en ejecución. Los intereses no se calculan al momento de calificar la demanda, porque al momento de emitir el mandato ejecutivo únicamente se hará un apercibimiento de pago de lo que debe. Y ahí aún no hablaremos de los intereses. Los intereses ya tendrán relevancia o cobrarán mayor importancia cuando estemos en la ejecución propiamente dicha. Dicho esto, nosotros debemos de saber que conforme al artículo 688 del Código Procesal Civil, las actas de conciliación constituyen títulos ejecutivos. Por ello es que se pueden tramitar en el proceso único de ejecución. ¿Qué es lo que yo demando? Como les explicaba, un periodo que me adeuda. ¿No es verdad? Entonces, presento mi demanda con la copia legalizada de mi acta de conciliación, mi DNI y los datos que requiere una demanda básica, como la dirección del demandado, su nombre completo, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, medios probatorios. Una vez que tú presentes esta demanda de ejecución de acta de conciliación, el juez al calificar verificará que esté primero el acta de conciliación en copia legalizada u original. Como el acta de conciliación es un documento importantísimo, yo les recomiendo que nunca presenten el acta original, porque no sabemos cuántas veces vamos a demandar en el futuro una ejecución. Por ello es que debemos de extractar una copia certificada ante notario público. Presento la copia legalizada ante notario del acta de conciliación, copia del DNI de quien demanda y es suficiente para que tú inicies un proceso de ejecución. Una vez que el juez verifica estos datos, la existencia del acta de conciliación y la legitimidad de quien demanda, procede a emitir lo que se llama el mandato ejecutivo. Recordemos que el proceso único de ejecución no es un proceso común en el cual se emite autoadmisorio, se fija fecha para audiencia y hay sentencia. No, 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 no. En el proceso único de ejecución se podría decir que está constituido únicamente por dos actos procesales. El primero, el mandato ejecutivo, que es un símil al autoadmisorio, e inmediatamente después el auto que ordena llevar adelante la ejecución, que es un símil a la sentencia. Es el único proceso completamente célere y corto, porque se admite a trámite la demanda mediante el mandato ejecutivo y se ordena el pago de la deuda bajo apercibimiento de llevarse adelante la ejecución, concediéndole al demandado 5 días. Vencidos los 5 días, el juez de oficio o pedido de parte procede a emitir el auto que ordena llevar adelante la ejecución, salvo la parte demandada hubiese planteado una contradicción, que vamos a ver nosotros más adelante. El mandato ejecutivo
Aquí les he traído un modelito, a ver, permítanme. El mandato ejecutivo va a ser esta resolución, la cual resuelve admitir a trámite la demanda y ordena que el demandado, en estos procesos los demandados son ejecutados, así se llama, el ejecutado, cumpla con pagar el monto que adeuda en el plazo de 5 días. Este es un modelo de resolución de mandato ejecutivo. Una vez que yo le notifico este mandato ejecutivo al demandado, el demandado tiene 5 días para formular su contradicción, porque así lo señala el artículo 690D del Código Procesal Civil. En los procesos únicos de ejecución no caben las contestaciones de la demanda que no estén amparadas en las causales de contradicción. Bien, las únicas causales por las cuales yo puedo contradecir o contestar la demanda están taxativamente señaladas en el Código Procesal Civil. No hay otra causal. Bien, por eso es de que hay que tener sumo cuidado cuando me toca absolver un mandato ejecutivo. ¿Por qué? Porque muchas veces los colegas suelen contestar el mandato ejecutivo como una demanda convencional con fundamentos de hecho, de derecho, pero no lo encuadran en ninguna de las causales de contradicción. Y es por ello que se rechaza liminarmente, porque el Código Procesal Civil es claro al señalar que solamente se admitirá como contradicción las causales establecidas en el código. ¿Y cuáles serán esas causales? Bien, son 3 y están reguladas en el artículo 690D. Y nos dice que solo podrá contradecirse el mandato ejecutivo cuando, 1, exista inexigibilidad o iliquidez de la obligación contraída en el título. 2, cuando exista nulidad formal o falsedad del título, o cuando, siendo este título valor emitido en forma incompleta, hubiera sido llenada contrario a los acuerdos adoptados. Y tercero, cuando la extinción de la obligación se haya dado. Si nosotros vamos a hablar netamente de lo que es el proceso de alimentos, bien, la única causal que podríamos invocar sería la tercera, que es la extinción de la obligación exigida. ¿Qué quiere decir? Que yo haya pagado la pensión. No podría yo decir que es inexigible la obligación alimentaria porque existe el acuerdo conciliatorio en el cual yo me comprometo a pagar la pensión. No podría yo alegar una nulidad formal o falsedad del título, salvo que hubieran falsificado mi firma. Si no, no podría invocar esa causal. En el proceso de ejecución de actas de conciliación de alimentos, la única causal que yo puedo invocar es que pagué la pensión alimentaria. No puedo yo decir otra cosa. Es por ello, les comentaba, que cuando les toca a los colegas absolver los mandatos ejecutivos, ahora post-COVID, he tenido, por ejemplo, contradicciones que se amparaban en el COVID, que estuvimos en confinamiento, que no tuvo trabajo, que perdió el trabajo, que lo despidieron. Si ustedes ven, estas justificaciones para contradecir el mandato ejecutivo no están contempladas en ninguna de las contradicciones reguladas en el artículo 690. Por lo tanto, tienen que ser rechazadas. Por eso es que la parte infine de este artículo dice, cuando el mandato se sustente en título ejecutivo de naturaleza judicial, solo podrá formularse dentro del tercer día. Esto es otra cosa. La contradicción que sustente o que se sustente en otras causales será rechazada liminarmente por el juez, siendo esta decisión apelable sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo que perdí el trabajo, que me despidieron, que la situación está complicada o que tuve otros hijos, mi contradicción será rechazada.